Todos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de temas. Como saben, en cada sesión de temas invitamos a 3 especialistas a que respondan a una pregunta que les planteamos. Hoy la cuestión es, ¿qué sabemos del lenguaje? La primera respuesta es muy significativa. Casi nada, un par de cosas, bastante. Y la va a desarrollar Mario Montalbetti, lingüista y poeta, que estudió literatura y lingüística en la Universidad Pontificia Católica del Perú, donde trabaja hoy en día. Desde entonces ha editado varios libros de poemas y después viajó a Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado en lingüística por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Creó la revista cultural Hueso Húmero y, como decía, ha publicado diversos libros, por mencionarlos entre los últimos: Llantos Elíseos, 5 segundos de Horizonte, El lenguaje es un revólver para 2 y 8 cuartetas contra el caballo de paso peruano. Agradecemos al Ministerio de Cultura que nos haya ayudado a traer aquí a este gran lingüista. Después de él hablará Luis Castellanos, filósofo e investigador. Luis Castellanos promueve la ética del lenguaje y el bienestar de las palabras, impulsa la salud narrativa, innovando los hábitos de la mente y del lenguaje. Cuenta con una acreditada experiencia como consultor e instructor de resultados en el desarrollo de personas y empresas. Fundó y dirige hoy en día el Jardín de Junio, un centro impulsor de investigaciones en el campo de la neurociencia cognitiva aplicada a la empresa. Es conferenciante asiduo e investigador. Él hablará de la ciencia del lenguaje positivo, cómo nos cambian las palabras que elegimos. El último ponente será Manuel Estrada, diseñador. Estrada comenzó los estudios de arquitectura, aunque luego los abandonó, creó el colectivo gráfico Sidecar y en el 89 abrió su propio estudio volcado de lleno en el diseño gráfico, logos y cubiertas de libros, revistas y carteles. Ha hecho muchos trabajos para muchas instituciones y en el estudio Estrada trabaja con palabras y con dibujos. Fundador de Diseño Madrid, DIMAT, preside actualmente su fundación que gestiona la Central de Diseño del Matadero y ha recibido numerosos premios. Él nos dará una respuesta a nuestra pregunta tan significativa como: llegué al diseño porque me interesaban las imágenes y ahora me interesan las palabras. He dicho antes que son 3 especialistas, pero también suponemos que son 3 buenos comunicadores porque van a hablar del lenguaje. Y además el formato que les proponemos, como saben, requiere que concentren, que resuman en 20 minutos todo lo que saben del tema que quieren tratar. Son 20 minutos para cada uno, serán intervenciones consecutivas y, como saben, después no habrá turno de preguntas. Dejamos que las preguntas se queden macerando en cada uno de ustedes y que se las lleven a casa, que esperemos que sean con muchas sugerencias y con algo que hayan aprendido nuevo. A todos gracias y gracias sobre todo a los ponentes. Una época de una gran promiscuidad de lenguajes. Todo y cualquier cosa parece ser un lenguaje. Decimos que la música es un lenguaje, que la fotografía es un lenguaje, que los sueños son un lenguaje, que la gastronomía es un lenguaje, que el fútbol es un lenguaje, que los aromas, que los sabores son lenguaje, que el feng shui es un lenguaje. Afortunadamente, hay una sola cosa que no es un lenguaje y que no puede ser un lenguaje. Y esa única cosa es el lenguaje. Y el lenguaje es esto que hablamos los seres humanos, lo que se llaman lenguajes naturales, el español, el suajili, el quechua. Por lo tanto, a la pregunta ¿qué sabemos sobre el lenguaje? Yo voy a responder qué sabemos sobre el lenguaje, no qué sabemos sobre los lenguajes. Muy bien, comencemos. Lo siguiente suele ocurrir. Vamos al cine con nuestras parejas o amigos o amigas, entramos a la sala está casi llena, encontramos 2 asientos, los ocupamos y suele suceder que minutos antes de comenzar la película nuestra pareja decide ir a los servicios. En eso aparece
una persona que está buscando asiento y hace algo absolutamente extraordinario. Apunta al asiento que está al costado nuestro, que está vacío, y dice, hay alguien sentado ahí. Y nosotros hacemos algo igualmente extraordinario, que es responder, sí. Segunda situación. Vamos a una biblioteca, digamos una biblioteca universitaria, vamos al módulo de información y preguntamos, ¿dónde está Platón? Y nos dicen, en la quinta planta. En estas dos situaciones, obviamente, hay hechos lingüísticos que están involucrados. Hay preguntas, hay frases, hay respuestas que damos. Pero hay algo más que está involucrado en todo esto. Y eso más que está involucrado es nuestro conocimiento del mundo. Y aún más nuestro conocimiento de la relación entre las estructuras lingüísticas y ciertas situaciones en el mundo. Sobre esto, mi primera respuesta es la última. Sabemos bastante. Desgraciadamente, todo lo que sabemos es casuístico, episódico, anecdótico. No tenemos grandes teorías sobre eso. Pero sobre estos casos sabemos muchísimo. Y me podría pasar la noche contando anécdotas sobre esta adecuación de estructuras lingüísticas a situaciones en el mundo. Si una persona entra corriendo en este momento y grita, el edificio se está incendiando, nosotros no lo pensamos dos veces y salimos corriendo, a pesar de que esa persona nunca dijo que se trataba de este edificio. Muy bien, y sobre esto sabemos mucho. Considerar el lenguaje de esta manera es considerar el lenguaje como un objeto social, es decir, como un objeto que utilizamos en nuestros intercambios cotidianos. ¿Okay? Ahora, imaginemos esto, o veamos esto. Supongamos que alguien dice, o vemos la frase, el pollo está listo para comer. Ahora, cualquier persona que sabe español sabe que esta frase puede entenderse de una o de otra manera, dependiendo de si el que va a comer es el pollo o si el pollo es el que va a ser comido, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama una frase estructuralmente ambigua. Es la estructura de la frase la que hace que la frase sea ambigua. Entonces, aquí no se trata realmente de una adecuación de la estructura lingüística a una situación en el mundo, sino de una estructura lingüística misma, casi. Porque la ambigüedad de esa frase, si bien es estructural, también supone conocimiento del mundo. Porque si la frase hubiera sido en lugar del pollo, la zanahoria está lista para comer, entonces la frase no sería ambigua. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento del mundo dice que pollos y zanahorias son distintos. Los pollos comen y son comidos, las zanahorias solamente son comidas, no comen. ¿Okay? Desde este punto de vista, el lenguaje puede ser considerado como un objeto semiformal. Formal porque incluye estructuras lingüísticas, pero semi porque no incluye solamente estructuras lingüísticas, sino también conocimiento del mundo. Si yo digo Juan y María se besaron durante la conferencia, nadie objetaría esto. Si yo digo Juan y María se besaron durante la silla, ustedes dirán, no puede ser. ¿Por qué? Porque nadie puede besarse durante la silla y la razón parece más o menos obvia. Una conferencia es un evento, una silla no lo es. Hasta aquí nuestro conocimiento del mundo. Sin embargo, las sillas también duran, como una silla que me regalaron por mi cumpleaños, que apenas duró 6 meses. O nosotros no objetamos a que Juan y María se besen durante la lluvia, pero sí objetamos a que Juan y María se besen durante el viento, y no por razones morales, sino por razones estrictamente gramaticales. Sobre este lenguaje entendido como un objeto semiformal, sabemos también bastante. Y testimonio de esto son las innumerables gramáticas de las lenguas naturales que existen en el mundo. Ahora cambiemos totalmente el ángulo de ataque. Estoy seguro que todos ustedes conocen un juego que se llama el Lego, inventado por un danés en los años 30 del siglo pasado, que son unas
piezas que se interconectan y que logran formar unos objetos absolutamente maravillosos. Estaciones de bombero, naves espaciales, el Titanic, inclusive réplicas del Titanic hundiéndose, etc. Supongamos que ahora nosotros hacemos la misma pregunta del tema de esta noche que sabemos sobre el lenguaje, pero lo aplicamos al Lego. ¿Qué sabemos sobre el Lego? Entonces podríamos responder diciendo, bueno, el Lego es un juego que consiste en bloques que se interconectan y que forman una serie de figuras. Por ejemplo, el Titanic hundiéndose, o el Titanic no hundiéndose, o la nave espacial, o quien sea. Y podemos, sin embargo, hacer una pregunta un poquito más específica. Y podríamos preguntar, ¿qué sabemos sobre el Lego en el siguiente sentido? ¿Cómo es posible construir esto? ¿Cómo es posible construir todas estas naves espaciales y construcciones maravillosas que podemos hacer utilizando las piezas del Lego? Más concretamente, ¿existe alguna pieza del Lego fundamental? Es decir, ¿existe alguna pieza a partir de la cual nosotros podemos construir sin número de construcciones fantásticas? Y nuestra respuesta sería algo así como esto. Es decir, sí, existe la pieza del Lego fundamental, es un bloque que tiene unos pines en la parte superior y unos agujeros en la parte inferior. De tal manera que si yo coloco esta pieza encima de otro o debajo de otra, puedo comenzar a crear una serie de construcciones como las que conocemos. Es cierto, estas piezas pueden ser amarillas, rojas, verdes, azules. Pueden ser de diferentes formas. Pueden ser redondas, pueden ser cuadradas, rectangulares. Pueden tener un pin, 2 pines, 4 pines, 16 pines, etc. Pero el principio fundamental es el mismo. Es decir, un bloque que tiene pines arriba, agujeros abajo, y que interconectados iterativamente o repetidamente logran hacer estas construcciones fantásticas. Y ahora quisiera preguntar, la pregunta obvia, es decir, ¿existe el equivalente a la pieza Lego en el lenguaje humano? Es decir, existe el bloque fundamental del lenguaje, a partir de lo cual podemos construir una serie de figuras fantásticas, a partir de la cual podemos preguntar si Platón está en la quinta planta, si es que hay alguien sentado en un lugar vacío, a partir de la cual Cervantes escribió el Quijote. Es decir, consideremos todas estas grandes construcciones como si fueran las grandes construcciones de un Lego, pero preguntémonos ahora por la pieza fundamental. Y se las voy a dar. Es decir, sí, conocemos esto. Y la pieza fundamental del lenguaje, en cierto sentido, es decepcionante, pero para los lingüistas a nosotros nos parece absolutamente maravillosa. ¿Cómo llegamos a esta pieza fundamental? Bueno, el lenguaje, básicamente, y si es algo, es en contra de lo que nos quiere hacer creer Google, que nos quiere hacer creer que el lenguaje es un montón de palabras. En realidad, el lenguaje no es un montón de palabras, es un montón de frases o de oraciones que están interconectadas. El diccionario de la Real Academia no es un lenguaje, es un montón de palabras, ordenadas, etc., pero es un montón de palabras. Las palabras se unen para realizar y para construir figuras más grandes. Pero dejémoslo en un plano totalmente formal. Hay dos elementos A, B, y estos dos elementos A, B están interconectados de alguna manera. Digamos, están interconectados de esta manera. Se ha corrido, la figura tiene que estar sobre la A y sobre la B. ¿Ok? Perfecto. Entonces, conectamos A y B. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si queremos agregar un tercer elemento? Espero que no se haya corrido. La forma más fácil de conectar el tercer elemento es, en efecto, corran todo un poco a la izquierda, es agregar C, ¿no es cierto? Y el resultado de agregar C, el tercer elemento, siempre las cosas interesantes pasan cuando hay un tercer elemento. Cuando agregamos C, el resultado
es una estructura puramente lineal. Como A, B y C son cualquier cosa, entonces la única diferencia entre A, B y C es que A está antes de B, B está antes que C y por lo tanto A está antes que C. Pero no hay ningún otro criterio de identidad para A, B y C. Ahora bien, sabemos que esta no es la forma como los lenguajes naturales se estructuran. Así nosotros no utilizamos los elementos del lenguaje. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, hay otra posibilidad, que debe estar igualmente corrida, corran todo uno a la izquierda, hay otra posibilidad de conectar un tercer elemento, y es conectarlo a la unidad formada por los dos elementos primeros, de tal manera que todo agregado a estas estructuras es estrictamente binario. ¿Ok? En el otro no había ningún problema, simplemente añadíamos. En este no, en este añadimos a algo que ya está construido, de tal manera que la estructura es binaria. Y el resultado de estas estructuras binarias es que una estructura así es estrictamente jerárquica y no es lineal. Es esta la pieza Lego de los lenguajes humanos. En parte, y digo en parte porque no somos los únicos animales que utilizamos esto. En otras palabras, no es, en efecto, nuestras estructuras son de este tipo, pero no somos los únicos que utilizan este tipo de estructuras. Los animales también, los otros animales también lo hacen. Por ejemplo, hay un gorrión japonés que se llama el gorrión capuchino, cuyo canto se estructura de esta manera. ¿Okay? Y hay una serie de animales cuyas expresiones lingüísticas, entre comillas, son jerárquicas, no simplemente lineales. Pero los lenguajes humanos utilizan esto, es verdad. Hay otra forma de hacer la conexión entre los dos elementos. Hay otra forma de unir un, entre comillas, tercer elemento. Y esa tercera forma consiste en lo siguiente. Lo que yo añado no es un elemento nuevo que viene de fuera, sino lo que yo hago es, curiosamente, copio uno de los dos elementos que tenía antes. Si yo tenía la construcción A, B, entonces, por ejemplo, agarro B y hago una copia de B y la añado. Si la añado, la tengo que añadir jerárquicamente. Entonces, la estructura resultante será, si la corren para la izquierda, A, B y luego B. ¿Okay? Y luego lo que hago es borrar, para no repetir el original, y hacer algo simpático, que es decir, marcar el lugar del original y marcar la copia, de tal manera que yo indico que el B con un asterisco es una copia y el original estaba en esa posición. Si ustedes corren, repito, todo esto en sus cabezas hacia la izquierda, eso que ven ustedes ahí es el Lego fundamental de los lenguajes humanos. Ninguna otra especie tiene esto. No solamente ninguna otra especie tiene esto. Todos nuestros unos lenguajes no tienen esto. Ni el lenguaje de los sueños, ni el lenguaje de la gastronomía, ni el lenguaje de la música, ni el lenguaje del Feng Shui, ninguno de los otros lenguajes. Los únicos que tenemos son los seres humanos y solamente lo empleamos, no sé por qué, pero solamente lo empleamos en nuestros lenguajes naturales. ¿Y cómo las empleamos? Bueno, les daré un par de ejemplos, pero eso es para otra conferencia. Por ejemplo, si existiera una especie de museo del lenguaje, donde uno exhibe las obras de arte de las lenguas naturales, yo diría que a la entrada estaría la siguiente exhibición, una exhibición de lo que llamamos una frase relativa, o una frase de relativo, del tipo el hombre que María besó, etc. Esa construcción, las relativas, solamente son posibles si tenemos esta estructura. 2. Cuando hacemos preguntas, preguntar supone esta estructura. Y todas las cosas interesantes, es decir, todos los Titanics o réplicas del Titanic del lenguaje, se realizan con esta pieza lingüística fundamental. Solamente la tienen los seres humanos
y solamente la tienen los seres humanos, quiere decir, solamente la tiene el sapiens. Aparentemente el neandertal no la tenía, pero tal vez tenía la otra, y el habilis no la tenía, aunque posiblemente tenía la otra, o la que era estrictamente lineal. Esto es un, entre comillas, invento del Homo sapiens. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso es lo que yo llamaría el lenguaje como objeto puramente formal. Los otros lenguajes los había llamado lenguaje como objeto social o lenguaje como objeto semiformal, porque intervenía el conocimiento del mundo. Aquí no interviene el conocimiento del mundo. ¿Qué hacemos con esto? Dos vías de investigación se desprenden de haber descubierto esto. La primera es cómo es que esto se conecta para formar el Quijote. ¿Cómo es que llegamos de la pieza lingüística fundamental a hacer preguntas sobre el pollo o sobre la zanahoria o sobre si hay alguien sentado ahí, etcétera? Eso supone conectar esta estructura con lo que tradicionalmente consideramos que es un lenguaje. ¿Qué cosa es lo que tradicionalmente consideramos que es un lenguaje? Es una asociación de sonido con significado. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un paso anterior. Esta pieza no se pronuncia. Esta pieza no tiene ningún significado. Es simplemente una posibilidad formal que el sapiens ha desarrollado. Y esto me lleva a la segunda gran vía de investigación que tenemos sobre los lenguajes, sobre el lenguaje, sobre esto. Y la segunda gran vía de investigación es considerar el lenguaje como un objeto biológico. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la traducción del objeto formal de esta estructura a la biología? Es decir, ¿cuál es el correlato de esto que han descubierto los lingüistas en nuestro sistema orgánico? Esto tiene la ventaja de que si realizamos esa investigación, la vieja disputa entre si el lenguaje es convencional o no convencional no tiene sentido, porque obviamente esto no es convencional. Los seres humanos no se sentaron a decir, ¿qué tal si hacemos una copia, la tiramos por acá, borramos, le ponemos un asterisco y hasta entonces hacemos preguntas, inclusive preguntando para hacer eso? Esa otra vía de investigación es una vía de investigación que nos llevaría de la lingüística a la biología. Pero aquí viene la tercera respuesta decepcionante de lo que tengo que decirles hoy. Sobre el lenguaje como objeto biológico no sabemos casi nada. Sobre el lenguaje como objeto formal sabemos un par de cosas. Las que he dicho, simplificando muy ligeramente, y un par de propiedades más. Pero la relación entre aquello de lo que no sabemos casi nada y aquello de lo que sabemos un par de cosas es una de las vías de investigación más fecundas, más fructíferas, yo diría, y más apasionantes de los estudios del lenguaje formal en estos días. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo vengo a compartir con todos vosotros, o con todos ustedes, una buena noticia, una ilusión, una esperanza sobre el tiempo y sobre el futuro. Y claro, vengo a compartirlo por el lenguaje. Lo que veis aquí, palabras bonitas, es un trabajo que nos enviaron hace unos pocos días a nuestro Facebook, una profesora que está trabajando con niños. Nosotros publicamos un libro que es La ciencia del lenguaje positivo, que lo tenéis ahí por si acaso después lo queréis comprar. Y resulta que el eco que está teniendo el libro es añadir a los propios trabajos que están teniendo muchísima gente, dándose cuenta que el lenguaje es muy importante para nuestra vida. Nos han hecho llegar algo como esto. De repente nos envían lo que están haciendo unos niños pequeños en edad preescolar, que no escriben, hablan, y lo que les preguntaron, ¿qué palabras bonitas tenéis? ¿Cuáles son vuestras palabras bonitas? Y los niños, lógicamente, no saben escribir, pero sí saben decir cuáles son sus palabras bonitas. Te quiero mucho, soy muy buena. Y lo que hizo la profesora
fue sencillamente algo muy sencillo, transcribirlo al lenguaje como nosotros lo podemos entender, para que los niños intentaran copiar la palabra, las palabras. ¿Esto por qué es una buena noticia? Porque están haciendo algo que ocurrió aquí, hace más de 100 años. Curiosamente estamos recogiendo con esperanza y con ilusión acontecimientos que ocurrieron a primeros del siglo pasado, en 1909, pero que la investigación empezó curiosamente en el año 1986. Si veis las fotos, estas señoras mayores, estas monjas, para que veáis, esa monja de allá tiene 106 años. Están haciendo lo mismo que hacían los niños, están escribiendo, están jugando, están haciendo deporte. Parece que la vida al final también termina como comienza, jugando. Qué bueno, ¿no? Y si pudiésemos jugar entre medio, ¿qué tal? Estaría muy bien. Esta es la historia que yo os quiero contar y por donde empezó nuestras investigaciones científicas, también sobre la biología del lenguaje. Es verdad, rozo, ¿verdad? Mis palabras rozan, es que son físicas. Bueno, yo os iré contando todo lo que aparece aquí. El primer paso... es este. Y esto lo descubrí cuando estábamos trabajando en el libro. Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo. Y es el primer premio Nobel de Economía que recibió un premio siendo psicólogo. Lógicamente, no era economista. Y cuando estaba trabajando el libro, descubrí esto, que él decía. Y por supuesto, lo más importante, a todos nos preocupa mucho la historia de nuestra vida. Y deseamos más que cualquier otra cosa que sea una buena historia con un protagonista decoroso. La pregunta es, ¿cómo construimos una buena historia de nuestra vida? ¿Cómo nos narramos a nosotros mismos? ¿Cómo construimos nuestro futuro? ¿Cuáles son las palabras que nos decimos por dentro? ¿Cuáles son las palabras que decimos hacia afuera, hacia los demás? Porque una buena historia son narraciones, son palabras, es lenguaje. En 1986 empezó una investigación que llevó a cabo el doctor David Snowden en Estados Unidos, que quería saber por qué había personas que vivían más años con mejor salud física, mental y, digamos, con mayor recurso cognitivo. Y averiguó que estas monjas del convento de Mankato, son monjas de Notre Dame, de la congregación de Notre Dame, tenían esas características. Y se hizo una publicación en el 2001 donde se recogían todos esos datos sorprendentes. En 2012-2013 Google también se preguntó cómo podíamos resolver el tema de la muerte. La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Si nos damos cuenta, vamos a vivir muchos más años, tantos años que se suele decir que probablemente dentro de poco podemos alcanzar la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos 140 años. Me estoy tocando aquí, por favor. Es el latido de las palabras que os llega a vosotros también. Tum, 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 ¿eh? Las palabras laten, que es lo que nosotros medimos. La pregunta que se hacía también Google, pero es la pregunta que nos hacemos todos, ¿podemos resolver el tema de la muerte? ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Vamos a ser inmortales? ¿En qué condiciones vamos a vivir? ¿Vamos a vivir bien físicamente? ¿Vamos a vivir bien mentalmente? ¿Vamos a vivir bien emocionalmente? ¿Cómo nos vamos a desenvolver? Y de ahí empezaron muchas investigaciones que tienen que ver más con la medicina, con la biología, con la farmacología. Sin embargo, me encanta esto. Adiós. El secreto. No, el ordenador está ahí arriba. ¿Alguien puedo hablar mientras? Sin embargo, la investigación, o lo más importante que nosotros descubrimos, gracias a las investigaciones de David Snowden, fue algo muy curioso. Se trabajó con 680 monjas que donaron su cerebro para que se estudiase después de muertas. Vieron ciertas características que había. Empezaron a estudiar el deterioro cognitivo, el Alzheimer, ciertas relaciones que existían, digamos, con la alimentación, con la forma con el ejercicio, con la actividad física,
con la inteligencia. La mayoría de las monjas eran todas profesoras, se dedicaban a la educación, pero había algo que no encajaba muy bien, porque parecía que los primeros estudios hacían referencia a que aquellas monjas que realmente tenían mayor... Vamos a ver... Uy, bueno, este soy yo, acabo de salir ahora directamente y ahora vuelvo hacia atrás, me encanta volver en los saltos en el tiempo. En el fondo es, ¿cómo quiero ser yo en el futuro? En el futuro pues me gustaría ser una persona que pudiese vivir muchísimos años, 600 más o menos como vive Yoda. No sé si con esa pinta, mi hija me decía que ya tenía esa pinta, soy bajito, puedo ser un poco viejo verde, no sé, no creo que sea, pero es verdad que la sabiduría es lo que nos gustaría llegar a nosotros cuando tengamos ciertos años. La sabiduría es el componente cognitivo más importante que podemos alcanzar con el paso de la edad, pero la sabiduría también está muy ligada a nuestro propio lenguaje. Bien, lo que os iba diciendo, 678 monjas donaron el cerebro. Y aquí hay ciertas características del cerebro. Un cerebro más o menos sano, el de la izquierda, y un cerebro con deterioro cognitivo, con Alzheimer. Todos esos cerebros están guardados porque el estudio todavía sigue vigente. Empezó en 1986, hoy estamos en 2016 y todavía ese estudio sigue en marcha. Lo importante es saber qué sucede en el cerebro con el paso de los años y cómo esos cerebros se van conservando. Eso es lo que nosotros queremos saber, cómo se conserva nuestro cerebro cuando van pasando los años. Una de las características que os quería contar es que descubrieron que las monjas, en 1930, mejor dicho, la Madre Superiora había conservado 180 autobiografías en el convento de 180 monjas. Se habían descubierto, perdonad un momento. Es decir, 180 autobiografías significa que cuando iban a ingresar en la orden, lo que hizo la Madre Superiora es que les pidió, por favor, que escribieran el momento y que describieran ese momento, lo feliz que podían ser en ese momento, que escribieran cómo realmente lo estaban viviendo. Y se conservaron 180 biografías. Se empezaron a trabajar lingüísticamente, eso es muy importante. Se empezaron a ver la densidad de ideas, se empezaron a ver los tiempos verbales, se empezó a ver todo. Y de repente descubrieron que había una relación muy directa entre las monjas que tenían mayor densidad de ideas, es decir, que eran capaces de expresar una idea con muy pocas palabras, y eso significaba que esa inteligencia parecía que estaba asociada a la longevidad. Hubo unas pequeñas quejas por parte de una serie de monjas, que eran las de la cocina, que no habían estudiado y decían, bueno, entonces, si nosotros somos monjas, menudo regalo nos hace Dios. Parece que las personas más inteligentes, que hablan mejor, van a vivir más años. Es decir, esto no puede ser. Y es cierto, la nota es cierta. Entonces, David Snowden y su equipo dedicaron a observar otra vez detenidamente qué había ocurrido en esas 180 autobiografías. Y descubrieron algo muy curioso. Es aquí donde empieza realmente nuestra investigación. Al repasar las autobiografías, por ejemplo, esta es una autobiografía de Cecilia Opaem. Y dice, Dios me hizo empezar bien la vida al concederme una bendición de valor incalculable. El año pasado, que pasé como candidata estudiando en Notre Dame, fue muy feliz. Ahora anhelo con alegría recibir el hábito sagrado de Nuestra Señora y una vida de unión con el amor divino. Otra autobiografía, esta es de Margarita. Dice, nací el 26 de septiembre de 1909. Soy la mayor de 7 hermanos, 5 niñas y 2 niños. Pasé mi año de postulanta en el convento mayor, enseñando química y segundo año de latín en el Instituto de Notre Dame. Dios mediante tengo la intención de dar lo mejor por nuestra orden, para la difusión de la religión y para mi propia santificación. Claro, ¿habéis notado alguna diferencia? ¿Alguien me puede decir la diferencia que existe entre una biografía y otra? ¿Os habéis dado cuenta de los contenidos? La hermana Cecilia, la primera, empleó palabras que denotan ánimo eufórico. Nosotros tenemos un programa que lee todas las palabras con valencias de -5 a +5, la más negativa es -5 y la más positiva +5, que nos puede decir simplemente y sencillamente, primero, la cantidad de palabras positivas que se tienen, la valencia emocional de esas palabras y el significado en nuestra propia vida. La madre, la hermana Cecilia, tenía como media 8 del lenguaje positivo. La hermana Margarita tenía 5,24. La diferencia que existía entre una y otra en el lenguaje es que la hermana Margarita no tenía ninguna expresión positiva, no hablaba en ninguna palabra, no había ninguna palabra que expresase una emoción positiva. Sin embargo, aquí aparecía alegría, aparecía de valor incalculable, aparecía con el amor divino, aparecían muchas palabras positivas.
Este estudio lo recoge Martin Seligman en su libro La auténtica felicidad, en el cual simplemente empieza con este escrito. Y dice, lo más importante que hemos encontrado y que hemos descubierto es cuántas palabras están denotando una emoción positiva. Contar palabras se convierte en nuestro éxito. ¿Cuántas palabras positivas somos capaces de decir cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo? ¿Cuántas palabras positivas tenemos en nuestro lenguaje? ¿Cuántas palabras decimos cuando estamos hablando entre personas? ¿Cómo nos comunicamos diciendo realmente lo que sentimos con palabras positivas? Nosotros nos dedicamos entonces, a ver si paso, hoy estoy yendo hacia atrás. No os preocupéis, aquí voy. Bueno, lenguaje diferente, cerebro diferente, hábito operativo positivo. Lo que sucedía es que el lenguaje positivo lo que hace es cambiar la estructura de nuestro cerebro. La investigación, cuando os he enseñado el cerebro, que habéis visto antes, os he dicho, aquí está una parte del cerebro que tenía Alzheimer y una parte que no tenía, es decir, el deterioro cognitivo que se había producido. Lo que había sucedido es que descubrieron que una monja con 89 años, cuando había muerto, al donar su cerebro, lo pesaron. Su cerebro pesaba menos de 900 gramos, 870 gramos. Cuando lo abrieron por dentro, vieron que tenía los ovillos del Alzheimer. Por lo tanto, tenía que haber tenido un deterioro cognitivo considerable. Y descubrieron que no tenía, que era una de las monjas que tenía el lenguaje positivo y que parecía que estaba asociado el lenguaje positivo con el no deterioro cognitivo. Y no solamente eso, sino que el estudio que se hizo y que se descubrió después es que compararon que las autobiografías, de esas 180 autobiografías, aquellas que expresaban más emociones positivas, tenían una correlación directa con la longevidad, vivían más años. Es decir, lo que sí se demostró es que quien dice, habla y expresa en concreto, vive más años, simplemente por hablar más en positivo y por expresar emociones positivas. Contemos palabras, era lo que decíamos. Por lo tanto, lo importante es que a cerebro diferente, cuerpo diferente. Las palabras influyen en nuestro cerebro influye en nuestro cuerpo y nosotros podemos tener una longevidad diferente a la que nosotros pensábamos que íbamos a tener. Aquí estoy yo disfrazado de monja porque al final me puse las pilas como monja, me puse a pilotar y empezamos a trabajar ya el mundo científico desde otro punto de vista. Esto es lo que a nosotros nos interesaba. ¿Podemos demostrar científicamente que realmente las palabras funcionan en el cerebro de una manera determinada y sobre todo las palabras positivas? Cogimos a un grupo de motoristas y a un grupo de pilotos que eran campeones del mundo, Marc Coma, Nani Roma, Leia Sanz, Julián Simón, Tony Bow, para ver si realmente el lenguaje positivo influía en sus tomas de decisiones visomotoras. Es decir, se hacía que las tomas de decisiones se anticiparan con las palabras positivas, o las negativas o las neutras. Cogimos otro grupo de control, trabajamos también con universitarios y lo que llegamos a descubrir fue que estas palabras y expresiones negativas, pesado, te has abandonado, eres un fantasma, histérico, tira la toalla, que se decían, las neutras, que también se decían, no pares, mantente tranquilo, con el dedo, con pasión, bueno, lo que fuera. Y las positivas, te queremos, nos quedamos contigo, eres un genio, estás en todo, te haces con todo, a por todas, vamos. Lo que descubrimos es que esas palabras hacían algo muy curioso en el cerebro. Hacían que las palabras positivas anticipaban la toma de decisión visomotora mucho antes que las negativas y las neutras. Al cerebro le gusta el lenguaje positivo para activarse y para tomar una decisión visomotora. Pero no solamente hace eso, sino que hace que la tarea, que es una tarea que dura 40 minutos, sea constante y perseverante. Hace que la atención se permanezca durante 45 minutos. Hace, no solamente eso, que la atención y la concentración lleguen a dar óptimos resultados. Es decir, no me interesa solamente que esté atento, sino que tenga resultados, es decir, que acierte en la tarea. La tarea simplemente era un ordenador con voces neutras, en off, que aparecían, palabras positivas, negativas y neutras, y ante un objeto, que podía ser un triángulo con un círculo con un punto rojo, que tenían que dar, para adivinar si era con punto rojo, cuando aparecía ante las palabras que iban sonando. Entonces era una tarea de concentración constante y permanentemente, y nosotros con las palabras positivas averiguamos que el 100% de todas las personas nos gusta el lenguaje positivo, que al 100% nos hace estar más concentrados y más atentos, y por lo tanto descubrimos que el lenguaje sí cambia la biología del cerebro y hace que nosotros seamos diferentes. Vamos a desvelar el segundo paso más importante para nosotros dentro del mundo científico. Aquí veis gente conocida, algunos de ellos, Chacho, Tony Nadal, Pablo Franco, Javier Casquero, que les hicimos algo todavía más curioso. No todas las palabras funcionan igual en todos los cerebros humanos.
Lógicamente, nosotros y cada uno de nosotros podemos tener nuestra palabra que nos haga que seamos, de alguna manera, totalmente más activos. Y no tiene que ser por la misma palabra para todos. Imaginamos que la palabra vamos no va a funcionar igual en todos. Puede funcionar en Nadal, pero en mí igual no funciona. Aquí queríamos averiguar si éramos capaces ya de ir, digamos, más al detalle. ¿Podemos averiguar las palabras de cada individuo que funciona en su cerebro? ¿Podemos saber qué palabra es la que le funciona a Pablo Franco, a Chacho, a Javier o a Tony? ¿Podemos saber si esas palabras son eficientes para tomar una decisión visomotora y optimizar el rendimiento deportivo? ¿Podemos averiguar cada una de ellas? Porque las genéricas que decíamos antes son genéricas. Por lo tanto, esas que a casi todo el mundo le funcionan. Pero ¿cuáles son las suyas? ¿Cuáles son vuestras palabras, las que tenéis que os activan para trabajar, para estudiar, para hacer vuestro trabajo, para relacionarse en familia? Pues estas son las palabras personales, y os voy a poner un ejemplo. Estas son de Pablo Franco. Pablo Franco para mí es una de las personas más significativas dentro de la investigación, porque Pablo era entrenador del Getafe de segunda. Cuando el año pasado el Getafe iba a descender, pues le contrataron 14 partidos para mantenerse. ¿Qué hicimos? Averiguar sus palabras y trabajar durante 14 partidos simplemente para que al final él consiguiera lo que él nos dijo que quería conseguir, que el Getafe se mantuviera. Trabajamos a través del lenguaje y lo único que hacíamos era qué lenguaje de recuperación y estrategia de recuperación tienes tú y que vas a tratar a tus deportistas para que cuando perdáis partidos no os desaniméis y el objetivo final, que es manteneros en primera división, se consiga. Lo conseguimos. Este año ha bajado, no estamos nosotros, pero bueno. Bueno, lo importante aquí se ve, es esa activación. Trabajamos con electroencefalogramas y vemos siempre que las palabras positivas concentran la atención en un momento dado y nos hace impulsar. Es decir, es una verificación perfecta de cómo funciona el cerebro. Aquí las palabras positivas, concentración arriba, veis ambición, perder, más disperso, ¿no?, en el estímulo. Cómo se iluminan ciertas áreas del cerebro, para que veáis que todo es físico. Yo lo que os quiero transmitir aquí son ideas muy sencillas. Las palabras son físicas y actúan en el cerebro. Y si actúan en el cerebro, actúan en vuestro sistema nervioso central. Y si actúa en vuestro sistema nervioso central, actúa en todo vuestro cuerpo. Por lo tanto, actúa en vuestras células. Y también queremos averiguar si existe un lado oscuro de las palabras, el Darth Vader que llevamos dentro. Ciertas palabras que todos tenemos, que a veces decimos, se veía venir, no es para tanto, el sí pero que nosotros siempre decimos, no esperaba otra cosa, así es la vida, es que, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno de vosotros puede descubrir vuestras palabras y vuestro Darth Vader que lleváis dentro. Porque al final siempre se lucha entre palabras positivas y palabras negativas. El lenguaje, dice Darío Villanueva, que es el director general de la Real Academia, dice una cosa muy sencilla, el lenguaje está para crear. Nosotros podemos crear, no se trata de censurar, se trata de elegir palabras para construir una vida sana, longeva y que nos lleve, digamos, a donde queremos llegar, a una longevidad con salud física, salud mental y salud emocional. Por eso nosotros siempre hablamos de palabras habitadas. Una palabra habitada es aquella que hemos descubierto y hemos llevado hasta su entraña, la hemos acariciado y de repente podemos decir que hay palabras que determinan el rumbo de nuestro pensamiento y la actitud ante nuestra vida. Los valores, la ética, etc. No somos éticos porque no habitamos el lenguaje. Por lo tanto, cuida tus palabras porque ellas cuidarán de ti. Alegría, amor, dicha, gozo, placer, son palabras. Y lo prodigioso de cada una de las palabras es que son planes concretos para hacer nuestros sueños reales. Eso es lo que tenemos que creernos. Ese es nuestro mensaje. Cada una de las palabras que os decís son elementos prodigiosos, instrumentos y herramientas para hacer reales nuestros sueños. Y lo más sublime, como dice Darío Villanueva, es que con las palabras podemos crear mundos. Por lo tanto, la noticia que os daba al principio es que esos niños están entrenando el lenguaje porque van a poder crear un futuro diferente acerca de lo que nosotros pensamos que va a ser el futuro. Nos vamos a sorprender muchísimo. Es una noticia buena, es esperanzadora. El lenguaje puede hacer que nuestro futuro y el futuro de la humanidad sea muchísimo mejor. De aquí yo doy gracias a mi equipo, que somos los tres coautores del libro, Diana Yoldi y José Luis. José Luis está aquí delante mía. Y bueno, gracias a ellos hemos podido construir y hacer que este libro sea lo que es y que os llegue a todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y disfrutar del día. Yo soy diseñador y trabajo sobre todo con imágenes. Y durante los últimos años he experimentado en la relación entre las palabras y las imágenes, ¿no? Y ese es mi trabajo, ¿no? En el comienzo del diseño, Moholy Nagy, un profesor de la Bauhaus, decía que los analfabetos del siglo XX, él lo decía en los años 30,
serían aquellos que no supieran decodificar y usar el lenguaje fotográfico, no decía las imágenes, ¿no? Y este cartel de Klaus Steick, un cartelista alemán que solo con 2 fechas, el del bicentenario de la Revolución Francesa, encierra una declaración larga que las imágenes condensan. Un escaparate lleno de cosas de consumo que representa la burguesía francesa del 1989 y el cuadro de la Croix de la Libertad guiando al pueblo metido en la televisión, ¿no? ¿Cuántas imágenes, cuántas palabras hay en esta imagen? ¿Cuántas palabras hay en esta foto de satélite hecho por el National Geographic uniendo y enseñando cómo está diferentemente iluminado las zonas del mundo? Cómo se concentra la luz, el gasto de energía, la riqueza en unas cuantas zonas y cómo la oscuridad en otras. Es decir, es cierto que las imágenes valen por 1000 palabras, algunas sí, estas que os he enseñado valen por muchas palabras, ¿no? Pero los diseñadores sabemos que aquí hay trampa, ¿no? Porque el proceso que Doris Dundee, una semióloga norteamericana, llama ahora el de la segunda gran alfabetización, solo comparable con el que se produjo con Gutenberg y la invención de la imprenta de tipos móviles que permitió que miles, y luego cientos de miles, y después millones de personas accediéramos a un conocimiento encriptado en libros, grandes máquinas de conocimiento sofisticada. Esta semióloga y mucha más gente lo comparamos o decimos que es la segunda gran alfabetización. Pero son iguales estas alfabetizaciones. Es decir, esta cultura, esta imagen de Mad Men para mí es una caricatura, ¿no? Esta imagen que se produce con la proliferación de los medios de masas que se nutren de cientos, miles de imágenes, la publicidad, que en su inicio parecía una especie de una buena nueva que permitía que nos comunicáramos por más vías de las tradicionales y que sin embargo se parece más a la realidad de esta imagen de Blade Runner, ¿no? Una sociedad con lluvia ácida en las calles, bueno, tampoco me voy a poner pesimista, pero y con una enorme tecnología en la parte alta ocupada por esa enorme geisha que vende algo que en la película no nos dicen qué, ¿no? Pero esto no es Blade Runner, esto son nuestras ciudades. No todas son iguales, pero se parecen, ¿no? Esto es Las Vegas, esto es Times Square. Ahora mismo la propia Asociación de Agencias de Publicidad estadounidense hace menos de una década hace un estudio y dice que el 60 y no me acuerdo cuánto % de la población está a priori en contra de los mensajes publicitarios. Es decir, esta segunda gran alfabetización, que no es que la publicidad sea su núcleo esencial, pero estamos hablando de cosas que sirven para la comunicación de millones y millones de personas que empiezan a tener una prevención acerca de muchas de las comunicaciones que nos ocupan. Y con este cartel de Cieslewicz, un diseñador polaco-francés fallecido, uno de los héroes del diseño gráfico para los que nos dedicamos a esto, que habla de la contaminación del ojo, de la polución visual. Y este póster es de los años 70 del siglo XX, es decir, todavía no había pasado prácticamente nada de la contaminación visual, está empezando a pasar en la última década, ¿no? Y claro, los que nos dedicamos a esto decimos, bueno, pero aquí hay imágenes y imágenes. Hay ruido y hay cosas que son interesantes, ¿no? Este es un póster de Paul Rand, el creador del logo de IBM, en el que codifica con 2 signos y una letra lo que la compañía a la que él anunciaba hace. Trabaja, piensa y tiene la tecnología, ¿no? Y lo dice fonética, visual, con una carga, o este cartel de Milton Glaser, donde con un acertado perfil y colores en el pelo y una palabra habla del cantante Bob Dylan, ¿no? O este, que a mí me parece más interesante, de un diseñador gráfico japonés que se llama Shigeo Fukuda y que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial con un póster de la bala que vuelve al cañón con una fecha. No hay más que una palabra, ni siquiera es una palabra, son 4 dígitos, ¿no? 1945, que es el año en el que la Segunda Guerra Mundial se acaba por bombardeo masivo sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O este que se decodifica solo con las palabras también, que es una cosa que ahora en las imágenes que me dé tiempo a pasar y que os voy a enseñar, tienen en común, muchas de estas imágenes tienen en común algo. La imagen tiene una enorme carga
digamos, para llegar a nuestro cerebro, pero a veces necesita de algunas palabras para decodificarse, para entenderse, ¿no? Por ejemplo, si tapáis el título de abajo, este es un poema visual de Joan Brossa. Si tapáis el título y veis que a ese alfabeto le faltan 3 letras porque hay 3 huecos, no os dice nada. Si leéis que se llama el poema Elegía al Che y que veis que falta la C, la H y la E, os dais cuenta que ahí hay una propuesta muy larga y muy ancha, y que en realidad no es una imagen, aunque se comporta como una imagen, y es una alteración del orden de las lecturas y una relación entre palabras que se usan como imágenes, que son letras, y unas palabras que sirven para decodificarlas, ¿no? O esto, que también es un poema visual de Joan Brossa, y se llama Necesita la palabra, necesita la palabra, esponsales, ¿no? Y la palabra, igual que a esta, que es otro poema de Joan Brossa, 2 hojas de árbol caídas en otoño unidas con un clip. La palabra es burocracia, sirve para que esta imagen sea mucho más larga. Es una imagen, no es que equivalga o no a 1.000.000 de palabras o a 1.000, pero tiene una larga carga. Es decir, concentra en sí una larga capacidad semántica, ¿no? Esta es la pregunta del millón, por lo menos para mí y para alguna de la gente que trabajamos o nos servimos de las herramientas digitales para trabajar, que somos muchos, ¿no? ¿Qué hay debajo de esto? ¿Qué hay al otro lado de la tecnología, de los circuitos integrados, de los ordenadores, de los ratones? La respuesta, que es obvia, parece a veces que se nos olvida, porque lo único que hay somos nosotros mismos. Es decir, hay una tecnología que va muy rápido, corre deprisa, y la tesis que, bueno, yo y muchos otros que trabajamos en este campo de las imágenes es: la velocidad empieza a estar reñida con la calidad. Es decir, hay una ley de proporcionalidad inversa entre la cantidad de comunicación que queremos absorber y la densidad de esa comunicación. Y esto tiene que ver con las palabras y tiene que ver con las imágenes, porque creemos que consumimos cada vez más cosas, pero la densidad del lenguaje que utilicemos para penetrar en ellas o para comunicarnos a través de ellas cada vez es más delgada, a la vez más extensa. Queremos saber sobre el genoma humano, sobre la capa el estado de los polos en el inicio del verano, y queremos saber y comparar en este 400 aniversario a Cervantes con Shakespeare, ¿no? Y todo eso queremos saberlo de una manera muy liviana, porque al mismo tiempo tenemos que preparar las cosas de cada día, ¿no? Esa extensión está empezando a ser proporcionalmente inversa a su profundidad, ¿no? La invención de las máquinas de escribir en la primera mitad del siglo XX no ha producido más escritores. Obviamente lo único que ocurre es que la gente escribe un poco más deprisa y con textos un poco más legibles para que correctores, editores y posteriormente impresores hagan su trabajo más rápido. Lo mismo ocurre con los ordenadores. Son unas máquinas que han venido para quedarse entre nosotros, ayudan en nuestra vida, la hacen un poco mejor, pero no cambian territorialmente el paisaje, salvo para empeorarlo. Dice Milton Glaser, hablando del diseño gráfico, que es el autor de I Love New York, y cuando le preguntas qué piensa de los ordenadores y el diseño, dice: son como el microondas y la gastronomía. Sirven para cenar rápido, pero están estropeando nuestra dieta, ¿no? Todos usamos las letras. Ahora todos sabemos lo que es la Times New Roman y lo que es la Helvética Bold y la Avenir, ¿no? Pero este señor que se ha muerto hace unos años, que se llamaba Adrian Frutiger, que era el tipógrafo contemporáneo más importante por el número de letras importantes en su trabajo profesional, decía en uno de sus últimos libros algo esencial. Cada año los editores estadounidenses publican un estudio sobre la tipografía más usada ese año en la edición de libros en Estados Unidos. Y año tras año, sale que es la tipografía Garamond, que es una de las primeras tipografías de tipos móviles inventado en una fundición de Venecia en el 1532. Hombre, se ha retocado, rediseñado, refundido, recondicionado y acondicionado infinidad de veces, ¿no? Pero, o sea, hay cosas que parece que incluso vienen en nuestro ADN, ¿no? Como, por ejemplo, que a pesar de la... Bueno, esta imagen no, ahora cuento. Que a pesar de la enorme cantidad de nuevas tipografías, leemos más rápido con las tipografías que, como esta, tienen serifa. O sea, tienen remate, adorno, son menos geométricas, menos puras, menos avanzadas, ¿no?
Es en el siglo XX cuando empiezan a producirse las tipografías sin adornos, lineales, que tienen su origen en la propia Bauhaus, y sin embargo, para leer nuestro hipotálamo no sabemos qué sigue leyendo mejor con tipografías complejas como esta, ¿no? Los futuristas fueron responsables de esto de las palabras en libertad. En 1914 publican un manifiesto y dicen: vamos a desecar los canales de Venecia, vamos a destruir los museos y vamos a dejar que las palabras corran, vuelen y brinquen, ¿no? Y las palabras se ponen a correr, brincar, para alborozo de los que nos dedicamos al diseño gráfico, ¿no? No solamente brincan, sino que hay gente que con ellas brincando ha hecho cosas como Lissitzky en estas narraciones tipográficas, que son espléndidas y que justo están en ese lugar que os digo que a mí me interesa, que es el cruce entre las palabras usadas como imágenes y las imágenes usadas como palabras, donde se cruzan y exploran ese territorio, ¿no? Esta tipografía de palo, diseñada justamente en la Bauhaus por Bayer, en el primer tercio del siglo XX, es como una valentía, una tipografía que además no tenía mayúsculas, y que en Alemania eso todavía era peor, porque todos los sustantivos empiezan normalmente con una mayúscula, ¿no? Son el arranque de algo que tiene que ver con la utilización del lenguaje como adorno, que a mí me irrita como diseñador y como ciudadano. Es decir, cada vez más una herramienta valiosa para hablar y para comunicar también gráficamente se utiliza como algo para rellenar. Cada vez hay más paredes, vitrinas de concesionarios de coche, paredes de restaurantes, sedes corporativas de empresas que tienen frases que a veces las lees y es mejor casi ni haberlas leído, porque es que la tipografía parece que las letras puestas en las paredes y en los sitios parecen que nos llenan de contenido, ¿no? Pero el contenido no lo tienen las letras ni las palabras, lo tienen lo que las letras y las palabras significan en nuestro cerebro. Sí, efectivamente, seguramente que hay un condicional fonético que yo, por ejemplo, he experimentado muchas veces con la letra A. Hay letras que son más sinfónicas, que te producen y te transmiten una relación de optimismo solamente con pronunciarlas, ¿no? Pero por el hecho de juntar letras y palabras y amontonarlas y ponerlas y usarlas como decoración, no ganamos mucho, más que, en mi opinión, devaluarlas. Es decir, que hacer que el lenguaje cada vez sea más inútil, sirva más para rellenar y decorar que para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Para esto, ¿no? Para decir, oiga, por favor, no pise usted el césped, ¿no? O sea, las letras, básicamente, además de para lo que la usamos los diseñadores gráficos, bueno, también los diseñadores gráficos lo usamos para esto, para decir, no pise usted el césped, o por favor, pise usted aquí, o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, esto es una invitación de un party de Alan Fletcher, que es uno de los diseñadores gráficos héroes para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Son 5 letras que te prometen que en ese party te lo vas a pasar bien, ¿no? Es fácil de decodificar, es hermoso, ¿no? O sea, no se trata de no jugar, se trata de jugar bien. Esto es un póster de Italo Lupi en el que promueve la Vespa. Y lo promueve como si fuera un mapa de la metropolitana de una ciudad, ¿no? Y cada estación está formada por una palabra que te llama, ¿no? Camping, domingo, muy rápido. Esta es una cabecera de una revista de Gerd Lubalin, un diseñador de origen alemán que trabajó en Estados Unidos y que dibuja y escribe a la vez, ¿no? Es decir, escribe la palabra Modern Child para una revista de madres y niños y al mismo tiempo dibuja el feto con la ligadura et y mete el child dentro de la ligadura, ¿no? O esto, que es de un maestro, uno de los pensadores gráficos más notables, cubano, mexicano, Félix Beltrán, que es uno de los cofundadores de la Bienal Iberoamericana de Diseño junto conmigo y otros 15 más o no sé cuántos. Era un cartel para promover el ahorro de la energía en Cuba, en la primera época de la Revolución, cuando no tenían electricidad ni petróleo. Y entonces él hizo este cartel que dice clic. Entonces los responsables del Partido Comunista le dijeron, pero ¿cómo vas a hacer un cartel que dice clic en pequeñito? Y dices que si lo dice muy grande ya no dice clic, ¿no? Se trata solo de apagar la luz, por tanto yo tengo que poner clic muy pequeño en el centro, ¿no? Es una muestra de diseño gráfico como opción inteligente en la comunicación. No por decir más o decirlo más fuerte, lo decimos mejor, ¿no? Bueno, esto es una de las decoraciones de Navidad que se hicieron en Madrid hace unos años, que además justo fue la que se puso aquí de Cibeles a la puerta de Alcalá y que la hice yo mismo, que era la palabra paz en 35 idiomas hecho solamente con letras, ¿no? Fue un poco polémica porque luego hubo una artista plástica que la continuó por delante de la Biblioteca Nacional. Yo solamente puse la palabra paz en coreano, en árabe, en etcétera, ¿no? Y eso fue lo que
las palabras volantes con un significado. Yo soy antiguo, me interesan los significados, además de las formas. Me interesan juntos, no separados. Los significados por un lado y los significantes por otro no me interesan. Me interesa cuando se unen y cuando las dos cosas se decodifican y producen placer a los sentidos y placer al cerebro, ¿no? Y es posible. Y estos son algunos de trabajos míos así elegidos deprisa y voy a enseñarles los que me dé tiempo a pasar, ¿no? Este es el logotipo de un fotógrafo que se llama Amador Toril. Sus herramientas, su nombre y su apellido, ¿no? O esto es la imagen para unos premios Cervantes, los premios Cervantes españoles, dibujando el retrato de Cervantes con su propia palabra, ¿no? Bueno, así se va pasando. Y esto es una propuesta para el Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena, ¿no? Son las letras, no sumergidas, sino emergiendo realmente, ¿no? Hace unos años, en el primer centenario del poeta Miguel Hernández, la Fundación Germán Sánchez Rupérez y la Red de Bibliotecas Públicas Españolas me encargaron 12 pósters, cada uno de ellos con un poema completo de Miguel Hernández. Hicimos 12. Este es Menos tu vientre. Está hecho con una de estas viejas máquinas de escribir, ¿no? O sea, no hemos usado el ordenador para nada. Y es el poema completo dibujando un pubis, ¿no? O este, que es el pez más viejo del río. También está el poema entero ahí. Tristes guerras, tristes armas, tristes hombres, ¿no? Esta es la portada de la primera autobiografía de Obama que se publicó en España, ¿no? Lo único que hace es que para equilibrar las 3 y 2 que se descolocaban, he puesto una admiración doble. No porque yo me admire, sino porque un presidente negro en Estados Unidos me parecía suficientemente significativo, ¿no? Estos últimos años llevo, como no sé si 6 o 7, haciendo portadas para las ediciones de bolsillo de Alianza Editorial, ¿no? Esta es una portada de Salinger, que no permite que en sus libros haya nada más que su nombre y el título del libro, ¿no? Entonces siempre nos ideamos fórmulas para escribir, pero procurando darle algo que rellene el vacío de una portada que tiene como misión vender los libros, que es un problema grave, ¿no? O Leo Strauss, un teórico de la política exterior norteamericana agresiva, ¿no? Y esa es su inicial, ¿no? La inicial de la filosofía, quiero decir, de la filosofía política. Este es un libro, una antología de Ángel González, el poeta español, con sus gafas, ¿no? Que se las pedía su viuda, con los ojos suyos pegados en un retrato tipográfico. Y estos os los paso rápido, son portadas de libros clásicos, griegos y romanos, hechas solo con tipografía, buscando o intentando buscar la mayor expresividad posible solo con las letras, ¿no? Las catilinarias de Cicerón, con las que Cicerón logró prácticamente condenar a Catilina, los sofistas, la Odisea, la Ilíada, Sófocles, los comentarios a las guerras de las Galias de Julio César, la consolación de la filosofía, Sófocles, la República de Platón. Esta está repetida, perdonad. Este no es de los clásicos, ¿no? Esta es una portada para el romancero gitano de García Lorca, que sabéis que los romances riman los versos pares en asonante, es decir, no necesitan la rima de vocales y consonantes, sino solo la de las letras vocales, ¿no? Y entonces ese cambio de color en los claveles evoca eso, ¿no? Y las imágenes, ¿no? Que eso, antes lo habéis visto con los poemas de Joan Brossa, ¿no? ¿Qué es de las imágenes y los textos? Yo, sinceramente, por eso no es un título gancho lo que le mandé a Ana Pellicer con un mail, ¿no? Es decir, sin los textos, las imágenes juegan una función paticorta, ¿no? Ali breve. Esta es la imagen para una portada de la psicología de las masas de Sigmund Freud, ¿no? Las cabezas transparentes, miradas a través del ojo profundo de un psicólogo que analiza el comportamiento de las masas, ¿no? O esta imagen, que es una imagen para un libro de Quo Vadis, ¿no? Sabéis que los primitivos cristianos utilizaban el pez como símbolo, cruzado por una mancha roja, que en este caso era de pintura, pero que es de sangre, ¿no? Creo que mi tiempo se ha terminado. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí y otro día seguiré. Muchas gracias, ¿eh?